Buenos días, ingeniera. Mi grupo le tocó el tema de la ley de la inercia. Los integrantes son Vázquez Ceballos Jorge Ryder, Vélez Toala Félix Ricardo, Vélez Toala Jorge Eduardo, Vinces Palacio Angie Antonella y mi persona, Zambrano Yamario Casta Yulexi. A mí me tocó dar lo que es la biografía de Isaac Newton. Isaac Newton fue un físico y matemático inglés de los siglos XVII y XVIII. Nació el 4 de enero de 1643 y murió el 31 de marzo de 1727 a los 84 años, conocido principalmente por establecer las bases de la mecánica clásica a través de sus 3 leyes de movimiento y su ley de la gravitud universal. Isaac Newton nació de forma prematura el 4 de enero de 1643 en el seno de una familia campesina, una pequeña aldea del condado de Lincolnshire, Inglaterra. Tuvo una infancia complicada. 3 meses antes de su nacimiento, su padre murió y a los 3 años su madre lo dejó a cargo de sus abuelos, ante la negativa de su nuevo marido a criar un hijastro. Newton no regresaría a su aldea natal hasta la muerte de su padrastro en 1653. Durante su infancia y juventud, fue un niño introvertido de pocas amistades y con pocos intereses para sus estudios. Si bien no falló la inteligencia, curiosidad e imaginación. A los 12 años comenzó a cursar sus estudios elementales en la escuela primaria de Grantham. En 1661, a los 18 años, ingresó en el Trinity de la Universidad de Cambridge para estudiar matemática, bajo la tutela de Isaac Barrot. Tras su graduación, 4 años más tarde, Newton acabaría dedicándose por completo al estudio de la matemática y la filosofía natural, realizando descubrimientos trascendentales en el campo del cálculo con el desarrollo del cálculo integral y diferencial, entre otros hallazgos. La física, describiendo las leyes que explican el movimiento de los cuerpos macroscópicos, y la épica, con su teoría de los colores. De todos sus estudios y descubrimientos destaca su obra Principios Matemáticas de la Filosofía Natural, Principia, publicada en 1687, en la que sentó las bases de la física moderna y la energía a través de sus leyes del movimiento y la teoría de la gravedad, marcando un antes y un después de la historia de la ciencia. Hoy en día sigue siendo ampliamente considerada como la obra más influyente de la historia de la física. Gracias. Una fuerza externa. Según esta primera ley, un cuerpo no puede cambiar por sí mismo su estado para que salga de reposo o un movimiento rectilíneo uniforme. Es necesario que alguna fuerza actúe sobre él. Por lo tanto, si no se aplica ninguna fuerza y un cuerpo se encuentra en estado de reposo, se mantendrá en este modo si un cuerpo está en movimiento. Lo seguirá estando con un movimiento uniforme a velocidad constante. La inercia en física es la propiedad que poseen los cuerpos de oponerse a un cambio de su estado de reposo o movimiento en que se encuentran. Como tal, la inercia es la resistencia ofrecida por un cuerpo a la alteración de su estado en reposo o movimiento. Podríamos decir que es la resistencia que opone un sistema de partículas a modificar su estado dinámico. La interpretación de la inercia. Hay investigadores que consideran la inercia mecánica como manifestación de la masa y están interesados en ideas de la física de partículas sobre el bosón de Higgs. De acuerdo al modelo estándar de física de partículas, todas las partículas elementales carecen prácticamente de masa. Sus masas y por lo tanto su inercia provienen del mecanismo de Higgs, vía intercambio con un campo omnipresente de Higgs. Esto lleva a deducir la existencia de una partícula elemental, el bosón de Higgs.
Otros están inclinados a ver la inercia como una característica conectada con la masa y trabajan a lo largo de otros caminos. El número de los investigadores que entregan nuevas ideas aquí es reducido. Bueno, Muchas de las ideas ¿qué es la inercia? presentadas al respecto todavía La son miradas inercia es con la capacidad de un cuerpo pero de ilustra resistirse en a esta cambiar su avanzada estado de las reposo teorías o velocidad constante. Por ejemplo, este cuadrado va a tener un peso establecido. Este se va a permanecer estable, ya que al aplicar una fuerza, este no se va a poder mover, ya que este se resiste debido a la inercia. La inercia se lega a la masa, es decir, entre más masa tenga un cuerpo, más inercia tendrá. La masa es la cantidad de partículas que residen en un cuerpo. Por ejemplo, si un objeto tiene más masa, será más difícil moverlo. Se debería aplicar una fuerza determinada para que éste pueda moverse, una fuerza mayor. Si un cuerpo está en estado de reposo o en estado de movimiento de velocidad constante, quiere decir que no se aplica ninguna fuerza, ya que existe una fuerza que haga que cambien los objetos en ese estado. Lo que quiere decir esto es que la sumatoria de la masa de estos objetos y la fuerza siempre dará igual a cero. Bueno, tipos de inercia. En la inercia en física se distinguen dos tipos, que está la inercia mecánica y la inercia térmica. Se dice que la inercia mecánica está relacionada con la dificultad de modificar el movimiento y la quietud de un cuerpo. También depende directamente de la cantidad de masa del cuerpo o el sistema y tensor de la inercia. La inercia mecánica se divide en dos, que está el equilibrio translacional, que está relacionado con la masa total de un cuerpo, y el equilibrio rotacional, que está relacionada con la distribución de la masa de un cuerpo en torno a su centro. ¿Qué es la inercia térmica? La inercia térmica es la propiedad que indica la cantidad de calor que puede conservar un cuerpo y también la velocidad con la que éste cede y absorbe. Se dice que la inercia térmica depende de la masa, por ejemplo, del calor también de sus materiales y el coeficiente de conductividad térmica de estos. Entonces, ¿qué estudia la inercia térmica? La inercia térmica estudia la temperatura que tiene un cuerpo y si éste cambia al estar en contacto con otros, o también si al ser calentado con esto cambia de su temperatura. Como se dijo anteriormente, la sumatoria de esta fuerza debe dar igual a cero. Entonces, aplicamos la fórmula. En el diagrama libre vemos que tenemos los datos de masa y de gravedad. Tenemos masa que es de 50 kilogramos y la gravedad que tiene un valor de 9.8. Entonces la incógnita sería buscar la normal. Entonces reemplazamos nuestra fórmula. La normal quedaría menos masa por gravedad, que esto nos vendría dando 0. Entonces aquí reemplazamos los datos. La normal que vendría dando masa, que sabemos el valor de que es de 50 kilogramos, multiplicado por la gravedad que tiene un valor de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces multiplicamos 50 por 9.8, que esto nos vendría a dar como resultado a 490 kilogramos multiplicado por metros sobre segundos al cuadrado. Se sabe que la multiplicación de kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado, esto nos vendría dando a newtons y este vendría siendo nuestro resultado. Entonces en el diagrama libre reemplazamos la normal, que vendría siendo 490, y masa por gravedad, que también es 490.
Entonces, la sumatoria de estos datos nos vendría dando a cero. ¿Por qué? Entonces se sabe que la normal está hacia arriba, entonces es positivo, y el metro por gravedad que está hacia abajo viene a dar negativo. Entonces los datos serían normal más masa por gravedad. Entonces nos vendría dando a 490 más, y como el otro masa por gravedad está hacia abajo y es negativo, se le pone entre paréntesis. Entonces la multiplicación entre la suma y resta, más por menos es igual a menos, entonces se restaría 490 menos 490. Esto como valor nos vendría dando a 0. Buenos días, ingeniero, buenos días, compañeros. Yo soy del grupo número 6 y nuestro tema que nos tocó es la inercia. Yo le voy a hablar sobre un experimento de la inercia. Primeramente, los materiales de un vaso, una tarjeta y una moneda. Lo primero que hacemos es colocar la tarjeta encima del vaso y la moneda encima de la tarjeta. Primeramente, al dar el golpe suave en la tarjeta, se puede decir que sobre la moneda no actúa ninguna fuerza, pero en cambio en la tarjeta se actúa la fuerza porque se desplaza hacia adelante, manteniendo su posición. No sucede porque parece actuar la fuerza de la gravedad. Esto es así. Ahí estamos dando fuerza a la tarjeta, no a la moneda. La moneda tiene que mantener su mismo estado. En el segundo experimento vamos a utilizar lo que es un tarrito, otro tarro, dos cordones y una caja. Esto es la aceleración, que es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Es decir, que si ahorita estamos aquí, si yo saco el cuaderno, va a haber fuerza y aceleración. Y si lo regresamos de nuevo y ponemos un objeto en la cajita, va a haber más aceleración y más masa. Ya. Buenos días, profesora, buenos días, compañeros. A mí me toca hablar sobre los tipos de la ley de Newton. Para este elemento vamos a tener un objeto que es plata y una masa. Para este experimento vamos a jalar la manta y ahí se va a ver la ley, los tipos de inercia. Ahí como podemos ver que aquí el objeto, lo que se llama la ley de Newton o la inercia.